Padre, nosotros queremos darte gracias por darnos otra vez la oportunidad de estar aquí en Ecuador, pero al mismo tiempo reunidos a través de la tecnología con estos hermanos en Perú. Te pedimos, Señor, que tanto a los hermanos que están aquí en esta mañana como a los hermanos que están allá, tú los bendigas por tu espíritu y por tu palabra, que seamos edificados, oh Señor, a través de la exposición de tu palabra, porque te lo pedimos en el nombre de Jesús, y que esto no sea un impedimento, Señor, para que podamos entregarnos por entero a la exposición bíblica. Sé con nosotros, Padre bueno, te lo imploramos. Amén y amén. Bien, hermano, yo les pido por favor a todos que abran sus Biblias en 1 Corintios capítulo 2. 1 Corintios capítulo 2, y vamos a leer los versículos 1 al 5. 1 Corintios capítulo 2, versículos 1 al 5, dice así la palabra del Señor. Así que, hermanos, cuando fui a vosotros para anunciaros el testimonio de Dios, yo no fui con excelencia de palabras o de sabiduría, pues me propuse no saber entre vosotros cosa alguna, sino a Jesucristo y a este crucificado. Y estuve entre vosotros con debilidad y mucho temor y temblor, y ni mi palabra ni mi predicación fue con palabras persuasivas de humana sabiduría, sino con demostración del Espíritu y de poder, para que vuestra fe no esté fundada en la sabiduría de los hombres, sino en el poder de Dios. Cuando el apóstol Pablo fue a Corinto, él tuvo que enfrentar exactamente el mismo problema que todos nosotros enfrentamos al tratar de alcanzar a los perdidos con el Evangelio. Todos nosotros queremos tender un puente que nos permita llegar a donde ellos están para ministrarles eficazmente la palabra de Dios. Pero Pablo sabía que los predicadores podemos caer fácilmente en una especie de trampa cultural que termine destruyendo la esencia misma del evangelio que estamos tratando de comunicar. En el caso particular de la sociedad corintia, los griegos eran muy aficionados a la filosofía, a la retórica, es decir, el arte de la elocuencia, el arte de la argumentación eficaz. Y las personas solían alinearse en torno a los maestros de su preferencia, un problema que también habría cansado la iglesia que Pablo fundó en Corinto. Algunos de sus miembros habían desarrollado una especie de lealtad y de admiración por ciertos predicadores, algo que también es común en el día de hoy, y eso estaba provocando una terrible división interna en la iglesia. Dice Pablo en el capítulo 1, versículo 10, os ruego pues, hermanos, por el nombre de nuestro Señor Jesucristo, que habléis todos una misma cosa y que no haya entre vosotros divisiones, sino que estéis perfectamente unidos en una misma mente y en un mismo parecer. Y ahora Pablo explica el porqué de esta exhortación. Porque he sido informado acerca de vosotros, hermanos míos, por los de Cloé, que hay entre vosotros contiendas. Quiero decir que cada uno de vosotros dice, yo soy de Pablo, yo soy de Apolos, yo soy de Cefas, y estaban por supuesto los súper espirituales que decían, y nosotros somos de Cristo, nosotros no seguimos hombres. Pero Pablo les hace ver en el resto del capítulo 1 que eso era completamente absurdo. Debido a la naturaleza del evangelio, debido a la naturaleza de nuestra experiencia de salvación, nosotros no tenemos razón alguna para gloriarnos en los hombres. Por la sencilla razón de que el poder del evangelio no radica en el poder del predicador, es en el poder de la palabra de Dios. Y fue debido a esa convicción que Pablo pudo mantenerse firme en su llamado a pesar de las presiones culturales a su alrededor. Yo no sé aquí en Ecuador, allá en Perú, si pasa lo mismo que en República Dominicana, pero hay una presión de que nosotros tenemos que alcanzar a los perdidos y hablarles en el lenguaje que ellos entienden y darles la música que ellos quieren oír. Eso fue precisamente lo que Pablo quiso evitar. Eso es lo que se encuentra en el trasfondo de este pasaje
que vamos a estudiar a continuación, en el que Pablo nos muestra 3 aspectos que caracterizaron su ministerio en Corinto. El primero fue su determinación de mantener a toda costa la integridad de su mensaje. A toda costa la integridad de su mensaje. Pablo estaba consciente de que el mensaje del evangelio no sería potable en Corinto. Noten lo que dice en el capítulo 1, versículo 22. Los judíos piden señales, los griegos buscan sabiduría, pero nosotros predicamos a Cristo crucificado. Para los judíos ciertamente tropezadero. Para los judíos era inaudito pensar en un Mesías que fue crucificado. Y para los gentiles era una locura. Sin embargo, Pablo no cedió a la tentación de contextualizar el mensaje al punto de perder la esencia de su contenido, porque él había sido llamado a transmitir fielmente un mensaje que no era suyo. Capítulo 2, otra vez, versículo 1. Dice Pablo: así que, hermanos, cuando fui a vosotros para anunciaros el testimonio de Dios, yo no fui con excelencia de palabras o de sabiduría. Por el contexto, nosotros podemos llegar a la conclusión de que Pablo no se está refiriendo aquí al testimonio que él daba acerca de Dios, sino más bien al testimonio de Dios, o sea, al testimonio dado por Dios a través de las Escrituras. De hecho, Pablo va a seguir hablando acerca de la revelación bíblica en el capítulo 2 de 1 Corintios, versículos 6 al 10. Hay un pasaje allí muy mal interpretado, por cierto, en muchas ocasiones. Pablo dice que cosas que ojo no vio, ni oído yo, ni han subido en corazón de hombres, son las que Dios ha preparado para aquellos que le aman. ¿De qué está hablando Pablo allí? Algunos dicen rápidamente del cielo. ¿Han oído eso? Que Pablo está hablando allí del cielo. No, Pablo no está hablando allí del cielo. Pablo está hablando de la revelación bíblica. Y Pablo está diciendo allí, esas cosas que ojo no vio, ni oído oyó, son las que Dios ha revelado por medio de su Espíritu. Ese es el testimonio de Dios. Así que cuando Pablo fue a Corinto, él llegó con la convicción de que el Cristo resucitado, que lo había llamado a él a salvación en su camino a Damasco, le había encomendado la tarea de ser portavoz de un mensaje que era de origen celestial. Escuchen cómo Pablo vuelve sobre esto mismo en su segunda carta a los Corintios. Dice en el capítulo 2, versículo 17: pues no somos como muchos que medran falsificando la palabra de Dios, sino que con sinceridad, como de parte de Dios y delante de Dios, hablamos en Cristo. ¿Qué tarea? Nosotros hablamos delante de Dios y hablamos de parte de Dios. Y en el capítulo 5, versículo 20, Pablo dice: así que somos embajadores en nombre de Cristo, como si Dios rogase por medio de nosotros. Os rogamos en el nombre de Cristo, reconciliaos con Dios. He ahí nuestra identidad como ministros del Evangelio. Nosotros somos embajadores de Dios. Nuestro Rey ha puesto un mensaje en nuestra boca que debemos comunicar tal como nos fue confiado, independientemente de la reacción que ese mensaje pueda provocar en los oyentes. Y no siempre los oyentes reaccionan bien a la predicación de la palabra. Se dice que cuando Wesley enviaba a sus predicadores, les preguntaba: ¿se convirtieron algunos? No. ¿Les tiraron piedras? Tampoco. Entonces, ¿qué fue lo que ustedes hicieron? La gente no siempre reacciona bien al mensaje del Evangelio. Eso es un poco exagerado. Pero nosotros somos embajadores de Dios y tenemos que predicar el mensaje, el testimonio de Dios, el mensaje que Él nos ha confiado, independientemente de la reacción que tenga nuestro auditorio. Primero a los Corintios, capítulo 4, versículos 1 y 2. Así pues, téngannos los hombres por servidores de Cristo y administradores de los misterios de Dios. Ahora bien, se requiere de los administradores que cada uno sea hallado popular. ¿Es eso lo que el texto dice? No, que cada uno sea hallado fiel. Eso es lo que Dios quiere, cada uno sea hallado fiel, no populares.
Pablo le dice a Timoteo: Timoteo, procura con diligencia presentarte delante de Dios aprobado, como un obrero que no tiene de qué avergonzarse, sino que traza bien, o como dice la Biblia de las Américas, maneja con precisión la palabra de verdad. Y más adelante en el capítulo 4 de 2 Timoteo le dice: Timoteo, predica la palabra, predica la palabra. El ministro del evangelio debe estar seguro de que en verdad él está entregando el mensaje de la Biblia, y no porque cita un texto aquí y otro texto allá que parecen apoyar sus ideas. Yo recuerdo cuando yo me convertí al Señor y comencé por primera vez a oír predicadores, que yo le decía a alguien: a veces me da la impresión de que los predicadores primero hacen su mensaje y luego buscan en la Biblia los versículos que parecen apoyar lo que ellos le quieren decir a la iglesia, pero no están predicando lo que la Biblia enseña. Y más adelante, cuando pudimos escuchar predicadores como John MacArthur y otros que predican expositivamente la palabra de Dios, yo recuerdo que yo decía: eso es predicación, eso es exactamente lo que yo quiero que me digan. Yo quiero que me digan lo que la Biblia enseña. A través de un estudio diligente, a través de una exégesis cuidadosa del texto bíblico, se espera que el predicador pueda desentrañar el verdadero significado de las Escrituras. Es por eso que la predicación ha sido definida como la proclamación, explicación y aplicación de la palabra de Dios. Pero no es verdad, hermanos, que lamentablemente muchos usan la Biblia como una especie de trampolín. Ellos citan un texto aquí de las Escrituras y de inmediato saltan a dar sus propias opiniones personales o a hablar de las últimas teorías psicológicas que ayudan a sus oyentes con aquellas necesidades que ellos creen que son sus necesidades más urgentes. Leí hace poco de un predicador que decía que el problema de los predicadores modernos es que no estamos respondiendo las preguntas que las personas están haciendo. Bueno, yo creo personalmente que uno de los grandes problemas de los predicadores modernos es precisamente el hecho de que ellos creen que ese es el gran problema de los predicadores modernos. En palabras más simples, mis hermanos, cuando los predicadores comenzamos a pensar que el propósito de la predicación es tratar de responder a las inquietudes particulares e individuales de nuestros oyentes, tarde o temprano terminaremos tergiversando la naturaleza misma de la predicación. Porque no vamos a dar el testimonio de Dios, sino que le vamos a dar a la gente lo que ellos quieren oír. Y lo triste es que muchos acuden a las iglesias con esas expectativas, que los predicadores sean relevantes. Esa es una palabra que está de moda hoy en ciertos círculos, que los predicadores sean relevantes. Yo creo que los predicadores deben ser relevantes. El problema es que muchos están definiendo hoy la relevancia en términos de: dime algo que sea útil para tener un buen matrimonio, criar buenos hijos, tener una vida financiera y emocional estable, o de lo contrario no me interesa lo que tienes que decirme. Pero ¿acaso nos llamó Dios a responder a las preguntas que los hombres están haciendo, o nos llamó Dios a anunciar su testimonio revelado en las Escrituras? Ese es el punto aquí. Dice en Juan 3:34, refiriéndose al ministerio del Señor Jesucristo: el que Dios envió, las palabras de Dios habla. El que Dios envió realmente, las palabras de Dios habla. Y en Juan 7:16 dice el Señor: mi doctrina, esto es Jesús hablando, mi doctrina no es mía, sino de aquel que me envió. Por eso cuando Spurgeon predicaba la palabra y sospechaba que su auditorio no estaba muy contento, les decía: si ustedes tienen alguna queja, yo no escribí este libro, vaya a la Cancillería Celestial y quédese allí. Dice Cristo: mi doctrina no es mía, es de aquel que me envió. El que quiera hacer la voluntad de Dios conocerá si la doctrina es de Dios o si yo hablo por mi propia cuenta. El que habla por su propia cuenta, su propia gloria busca. El que habla por su propia cuenta, su propia gloria busca.
Aquel que se limita a expresar sus propias opiniones de las cosas está buscando su propia gloria. Pero el que está buscando la gloria de Dios va a poner todo empeño en proclamar fielmente el mensaje que se le ha encomendado en la Biblia. Escuchen una vez más al Señor Jesucristo y no olvidemos que Jesucristo era predicador. Jesucristo era predicador. Eso es asombroso, hermanos. Dios tiene un solo hijo, el unigénito Hijo de Dios. Y ese único Hijo de Dios era predicador. Eso es una gran honra para los predicadores. Dice Cristo, porque yo no he hablado por mi propia cuenta. El Padre que me envió, Él me dio mandamiento de lo que he de decir y de lo que he de hablar. El Padre le encomendó a Jesús lo que Él debía predicar. Y sé que su mandamiento es vida eterna. Así pues, lo que yo hablo, lo hablo como el Padre me lo ha dicho. Y hermanos, si el eterno Hijo de Dios, hecho hombre, se cuidó de hablar conforme a lo que el Padre le había dicho, ¿cuánto más nosotros? No venimos al púlpito a compartir nuestras propias ideas. No venimos al púlpito a hablar de las últimas técnicas psicológicas para una vida plena y feliz. Y mucho menos a entretener a las personas con una charla amena o a manipularlas con unas cuantas historias tristes. Si hay algo que la iglesia de nuestra generación necesita con urgencia, y ahora hablo estos pastores que están allí en Perú, no sé cuántos de ustedes son pastores, cuántos de ustedes son predicadores, pero una de las cosas que la iglesia de Cristo necesita con urgencia son predicadores que se dediquen en cuerpo y alma a interpretar, explicar y aplicar la palabra de Dios. La debilidad de la iglesia de nuestra generación se debe en gran medida a la debilidad de sus púlpitos. Un siervo de Dios dice lo siguiente al respecto: no es un secreto que la iglesia de Cristo carece por completo de buena salud en muchos lugares del mundo. Han venido languideciendo debido a que ha sido alimentada, como se diría en términos contemporáneos, con comida chatarra. Le han servido toda clase de sustitutos no naturales y preservativos artificiales que no alimentan de verdad. Y hermanos, es increíble que esta es una época donde la gente se cuida mucho de lo que come. Ahora todos los productos en el supermercado te dicen la cantidad de calorías, te dicen los ingredientes que tiene. La gente quiere tener cuidado de no tomar alimentos que puedan darles cáncer eventualmente. Sin embargo, muchas de esas mismas personas que tienen tanto cuidado con lo que comen, no tienen tanto cuidado con lo que oyen en la iglesia. Ahora bien, dice, pues me propuse no saber entre vosotros cosa alguna, sino a Jesucristo y a este crucificado. Me propuse no saber entre vosotros cosa alguna, sino a Jesucristo y a este crucificado. Eso no significa que durante los 18 meses que Pablo estuvo en Corinto, se limitó a predicar lo que nosotros llamamos normalmente sermones evangelísticos. Yo creo que lo que Pablo está diciendo aquí es que toda su predicación giraba en torno a la obra redentora de Cristo en la cruz del Calvario. En otras palabras, nada habría de comprometer el lugar central del Cristo crucificado. Hermanos, no importa de qué estemos predicando en la iglesia, nosotros tenemos que mantener en todo momento la centralidad de Cristo. Estamos hablando acerca de las ofrendas. ¿Qué es lo que muchos pastores hacen cuando están hablando de las ofrendas en la iglesia? Bueno, una de las cosas que tratan de hacer es crearles un complejo de culpa a los hermanos. ¿Cómo es posible que ustedes tengan tanto dinero en sus bolsillos y no estén ofrendando adecuadamente para la obra del Señor? ¿Cómo motivaba el apóstol Pablo a los hermanos a ofrendar? Ya conocéis la gracia de nuestro Señor Jesucristo, que siendo rico se hizo pobre para que vosotros en su pobreza fueseis enriquecidos. Otra vez el Evangelio. No importa el tema que Pablo estuviera predicando, tarde o temprano él llevaba a las personas a Jesucristo.
Martín Lutero decía que él predicaba la palabra como si Cristo hubiera sido crucificado ayer, como si hubiera resucitado hoy y fuese a regresar mañana. En ese sentido, es de suprema importancia esta nota de cautela que un autor llamado Graham Goldsworthy da acerca de los elogios que los predicadores escuchamos en la puerta de la iglesia cuando termina el mensaje. Dice, muchas veces el sermón es considerado eficaz porque el predicador nos estimuló e incluso nos entretuvo. Como el Señor nos bendijo durante la predicación, puede ser muy seductor. ¿Debo detenerme o sigo? Ese tipo de comentarios, dice Goldsworthy, depende en gran medida de lo que se le haya enseñado a la iglesia a esperar del predicador. Ahora escuchen esto. Puesto que es el Evangelio el que por medio de la revelación nos muestra la verdadera causa de nuestro problema humano y asimismo la respuesta de Dios a ese problema, el que la predicación haya sido apropiada o no depende o debe ser evaluado por el mismo Evangelio. Así que las primeras preguntas que debemos hacer después de escuchar un sermón no debe ser ¿qué tanto me ayudó en ese problema que yo pensaba que yo tenía? Lo que yo debo preguntarme al escuchar una predicación es ¿de qué forma el estudio o sermón dio testimonio de Cristo y de su Evangelio como poder de Dios para salvación? La predicación solamente es buena si me lleva a Cristo. Si no me lleva a Cristo, no es buena. No importa que el predicador me haya ayudado en algún problema que yo tenga en particular. Pablo se propuso no saber otra cosa que no fuera Cristo y este crucificado. Ayer, por cierto, estábamos oyendo a un predicador, a un apóstol, de los que se llaman apóstoles en el día de hoy. Y para mí fue impresionante cómo ese individuo toma el Salmo 2, donde se habla del Señor Jesucristo, y en una forma impresionante dejó a Cristo a un lado para comenzar a estimular y alentar a las personas que lo estaban escuchando sin hablar de Jesucristo. Ahora, Pablo no se preocupó únicamente por mantener la integridad de su mensaje, sino también de que el contenido de su predicación determinara el estilo de su ministerio. Y eso nos lleva a nuestro segundo encabezado. Ya vimos la integridad del mensaje, veamos ahora la integridad en su metodología. Hermanos, piensen en esto por un momento. ¿Cuál es el mensaje del Evangelio? Bueno, el mensaje del Evangelio es que el hombre está tan dañado por causa de su pecado que Dios tuvo que venir al mundo a rescatarlo. Ese es el mensaje. Espiritualmente hablando, el hombre es tan impotente como un cadáver en lo que respecta a la salvación de su alma. ¿Qué hizo Dios para resolver ese problema? Envió a su Hijo a ocupar nuestro lugar. Él vivió la vida de perfecta obediencia al Padre que ninguno de nosotros podemos vivir. Y a pesar de eso, luego murió en la cruz del Calvario la muerte que nosotros merecemos morir. Y de esa manera Cristo rescata pecadores. ¿Cómo reacciona el hombre incrédulo cuando escucha este mensaje? Bueno, él lo rechaza como la más grande tontería y la más grande necedad. Pablo dice más adelante en 1 Corintios 2:14, el hombre natural no percibe las cosas que son del Espíritu de Dios porque para él son locura y no las puede entender porque se han de discernir espiritualmente. El hombre natural no recibe la predicación del Evangelio. Sin embargo, a pesar de la reacción del hombre natural a la predicación del Evangelio, lo increíble es que ese es el instrumento que Dios ha prometido usar para salvar a esos mismos pecadores que rechazan el Evangelio. El pecador rechaza el Evangelio y se va a salvar por el Evangelio. 1 Corintios capítulo 1, versículo 21. Pues ya que en la sabiduría de Dios el mundo no conoció a Dios mediante la sabiduría, agradó a Dios salvar a los creyentes por la locura de la predicación. Miren, mis hermanos, no importa qué tan elocuente pueda ser un predicador, no importa cuán atractiva pueda ser su personalidad,
si no predica el evangelio, ningún pecador será salvo. Porque solo el evangelio es poder de Dios para salvación. Ahora, yo sé que aquí en Ecuador y lo mismo allá en Perú, hay iglesias que no predican el evangelio y están llenas de personas. ¿Contradice eso lo que estamos diciendo aquí? No, porque lo que nosotros queremos no es simplemente tener iglesias llenas. Nosotros queremos que los pecadores sean salvos. Nosotros queremos que los pecadores vengan de la muerte a la vida. Y lo que estamos diciendo es que la única cosa que puede hacer que un pecador muerto venga a la vida es la predicación del evangelio. Como bien ha dicho alguien, el poder transformador no reside primariamente en la predicación de la palabra, sino en la palabra predicada. ¿Escucharon eso? Es un poco sutil. El poder transformador no reside primariamente en la predicación de la palabra, sino más bien en la palabra predicada. Es la palabra lo que tiene poder. Y es precisamente por eso que Pablo decidió mantener su metodología lo mismo que su mensaje, sin importarle las reacciones adversas que eso habría de levantar en sus oyentes. Escuchen otra vez capítulo 2, versículo 1 de 1 Corintios. Así que, hermanos, cuando fui a vosotros para anunciaros el testimonio de Dios, yo no fui con excelencia de palabras o de sabiduría. Pues me propuse no saber entre vosotros cosa alguna, sino a Jesucristo y a este crucificado. Y estuve entre vosotros con debilidad y mucho temor y temblor, y ni mi palabra ni mi predicación fue con palabras persuasivas de humana sabiduría, sino con demostración del Espíritu y de poder. ¿Era Pablo un mal predicador? No. Pablo no era un predicador incompetente, pero él decidió de manera intencional no solo proclamar lo que Cristo había hecho a nuestro favor en la cruz del Calvario, sino también, y aquí a los pastores que me están viendo en Perú, yo no sé si aquí hay algún pastor presente o algún predicador, pero lo que Pablo está diciendo es: yo quiero aplicar ese instrumento de muerte a través del cual Cristo salva a los pecadores a mi propia vida y a mi ministerio cada día. ¿Cómo? Evitando a propósito hacer un despliegue de su capacidad de oratoria o de su capacidad intelectual para no llamar la atención sobre sí mismo. En otras palabras, Pablo no trató de ganarse el respeto de los corintios haciendo uso de ese estilo retórico que tanto fascinaba a los griegos, porque él sabía que todo eso tiende a enfocar la atención de la gente en el mensajero y no en el mensaje. No sé cuántos de ustedes han oído la palabra sofisma. Un sofisma es ese tipo de argumento que inventaban los sofistas. Los sofistas eran maestros que enseñaban durante la época del apóstol Pablo, eran supuestos maestros de sabiduría, pero a ellos no les interesaba la verdad, a ellos les interesaba ganar la discusión. Yo no sé si hay algún abogado aquí presente, pero los sofistas son los abuelos, los tatarabuelos de los abogados del día de hoy. O sea, ellos le enseñaban a la gente cómo ganar un pleito, no importa que fuera verdad o no el argumento. Había un sofista llamado Tisias que tenía un alumno llamado Corax. Al final de su clase, Tisias le dice: bueno, págame. Y Corax le dice: no, si tú me enseñaste lo suficientemente bien, yo debería ser capaz de convencerte de que no te debo pagar. Y si no puedo convencerte de que no te debo pagar, entonces no te debo pagar porque no me enseñaste bien. Eso es un sofisma. Ahora, claro, el otro era el maestro, así que él le dijo: no, un momentito. Si tú me convences de que no me debes pagar, entonces págame porque te enseñé bien. Y si no puedes convencerme de que no me debes pagar, entonces págame porque no me convenciste. Entonces, los griegos eran amantes de ese tipo de argumentación. Y lo que Pablo está diciendo es: yo no vine a ustedes corintios a hablarles de ese tipo de cosas. Yo no traté de ganarme vuestro respeto haciendo uso de esos argumentos que a ustedes tanto les fascina. Mis hermanos, el poder del evangelio se manifiesta humillando al pecador y exaltando al Salvador.
Así se manifiesta el poder del evangelio. Por eso es que es tan incongruente que un predicador del evangelio se dedique a hacer un despliegue de elocuencia o de profundidad intelectual para llamar la atención sobre él, porque el efecto que eso produce es totalmente contrario a lo que el evangelio está supuesto a producir. ¿Qué dice Pablo en el capítulo 1, versículo 17? Pues no me envió a Cristo a bautizar, sino a predicar el evangelio, no con sabiduría de palabras, para que no se haga vana la cruz de Cristo. ¿Por qué se hace vana la cruz de Cristo cuando el predicador hace un despliegue ostentoso de sabiduría y de elocuencia? Porque eso cultiva el orgullo que el evangelio debe destruir para que el pecador pueda ser salvo y los creyentes puedan crecer en santidad. Capítulo 1, versículo 18. Porque la palabra de la cruz es locura a los que se pierden, pero a los que se salvan, esto es a nosotros, es poder de Dios y sabiduría de Dios. El poder de Dios para salvación se manifiesta cuando la cruz nos humilla. Pero precisamente por eso el mensaje de la cruz no debe ser transmitido, no solo debe ser transmitido con integridad en su contenido, sino también en su forma. Porque hay una forma de predicar el evangelio de la cruz que esconde la cruz y alimenta la soberbia del hombre. Escuché hace muchos años de un predicador, un pastor que había en una iglesia que era bastante bajito. Y detrás en el púlpito había una cruz y había un niño que se sentaba con su mamá frente al predicador. Un día invitaron a un predicador norteamericano que era bastante alto y el niño le dice a la mamá: no me gusta ese predicador porque no me deja ver la cruz. Yo creo, hermanos, que aunque ese niño se refería, ¿verdad?, a una cruz física, yo creo que todos nosotros tenemos que tener cuidado de no predicar de tal manera que no dejemos a las personas ver la cruz. Pablo sabía que había muchas formas inadecuadas de persuadir a un auditorio. Por eso dice en el versículo 4, y ni mi palabra, ni mi predicación fue con palabras persuasivas de humana sabiduría. Pablo tomó la determinación de proveer una ventana transparente hacia la cruz y no hacer un espectáculo de sí mismo. Pablo tenía una formidable capacidad intelectual. Pero como bien ha dicho alguien, nosotros no podemos venir al púlpito a mostrar que somos inteligentes y que Jesucristo es precioso al mismo tiempo. O nosotros venimos a mostrar que Jesucristo es precioso o que nosotros somos inteligentes, pero no podemos hacer las dos cosas a la vez. Ahora es importante aclarar aquí que a lo largo de la historia Dios ha usado y ha levantado predicadores muy poderosos con una capacidad inusual para persuadir a las personas con el mensaje del evangelio, pero la meta de esos predicadores no era ser populares, era ser fieles. Y Dios soberanamente decidió bendecir esos ministerios de una forma inusual. Lo que Pablo se rehusó a hacer en Corinto fue tratar de ganar la aprobación de la gente dándole lo que ellos querían, en vez de darles lo que ellos realmente necesitaban. Porque él sabía que es a través de ese mensaje de la cruz que los griegos y judíos despreciaban, que Dios manifiesta su poder para salvar a los pecadores y para edificar a la iglesia. Así que, hermanos, no existe ninguna forma de persuasión humana ni ninguna oratoria que sea tan elocuente que pueda ser más poderoso el mensaje del evangelio. Ahora, sí hay muchas maneras en que un predicador puede enterrar el poder del evangelio en una maraña de argumentos humanos y de palabras sofisticadas. Así que, queridos pastores, nunca olviden que nuestras opiniones personales no son vivas y eficaces. La palabra de Dios sí lo es. No son mis opiniones las que son más cortantes que toda espada de dos filos. Es la palabra de Dios. El problema es que ese tipo de predicación pragmática suele atraer a muchas personas y eso le hace creer al predicador que seguramente debe estar haciéndolo bien. ¿Han oído eso? Me encanta ese predicador porque las cosas que dicen son tan relevantes y tan prácticas para los problemas que yo enfrento cada día. Yo siento que el predicador entiende
las inquietudes de mi corazón. Y por favor, no me malentiendan, la Biblia tiene mucho que decir acerca de nuestras vidas aquí y ahora. Pero hay una enorme diferencia entre un predicador del Evangelio y uno de estos conferencistas de autoayuda y motivación. Y es que el predicador del Evangelio te lleva a ver tu problema a la luz del Evangelio. Yo creo que en las iglesias de hoy hay muchos predicadores que no deberían estar predicando, porque son motivadores de autoayuda, no de otra cosa. No son predicadores del Evangelio. El verdadero predicador del Evangelio no relega el mensaje del Evangelio a un segundo plano para tratar de resolver los problemas que la gente cree que son sus necesidades más urgentes. El predicador del Evangelio predica el Evangelio, porque él sabe que el Evangelio es poder de Dios. Escuchen bien, no para conversión, es poder de Dios para salvación. Para salvación. Ese es un poder que vamos a necesitar a través de toda nuestra vida cristiana. No podemos dejar de proclamar a Cristo y a este crucificado, porque ese poder de Dios que lo cambia todo en nuestras vidas emana del poder del Evangelio de la cruz. Escuchen otra vez a Pablo en el capítulo 1, versículo 22. Los judíos piden señales, los griegos buscan sabiduría. Hay una iglesia en Santo Domingo que cada domingo se llena de personas en República Dominicana, porque ellos anuncian todo el tiempo sanidad. Me llama la atención que en el Evangelio de Lucas, la palabra que más se usa para referirse a Cristo no es sanador. De hecho, el título que más se usa para referirse a Cristo en el Evangelio de Lucas ni siquiera es Hijo de Dios, ni Hijo de Hombre. ¿Saben cuál es el título que más se usa en el Evangelio de Lucas para referirse al Señor Jesucristo? Maestro. Él era un maestro de la palabra de Dios. Dice Pablo, los judíos piden señales, milagros, los griegos buscan sabiduría, pero nosotros predicamos a Cristo crucificado. Para los judíos, ciertamente tropezadero, para los gentiles, locura, mas para los llamados, así judíos como griegos, Cristo, poder de Dios y sabiduría de Dios. Poder de Dios y sabiduría de Dios. Pablo quería ver ese poder del Espíritu en acción. Y él sabía que ese poder se manifiesta en el contexto de la predicación del Evangelio. Recibiréis poder cuando haya venido sobre vosotros el Espíritu Santo, y entonces me seréis testigos en Jerusalén, en Judea, en Samaria y hasta lo último de la tierra. Ese poder se manifiesta en la predicación de la palabra. Pero hay una cosa más, y ya con esto concluyo, en 1 Corintios 2. Pablo mantuvo la integridad del mensaje, Pablo mantuvo la integridad de la forma en que entregó el mensaje, pero Pablo mantuvo también la integridad de su motivación. ¿Por qué Pablo se mantuvo aferrado al mensaje del Evangelio? Versículo 5, ¿para qué? Ahí está el propósito. Para que vuestra fe no esté fundada en la sabiduría de los hombres, sino en el poder de Dios. Para que vuestra fe no esté fundada en la sabiduría de los hombres, sino en el poder de Dios. ¿Saben, hermanos, lo que produce a la larga ese tipo de predicador que siempre está tratando de hacer de la iglesia una especie de consejería colectiva? ¿Estás ansioso? ¿Estás deprimido? ¿Te sientes solo? Yo vengo a darte la solución. Todo el tiempo están hablando de ese tipo de cosas. Ok, ¿saben por qué? ¿Cuál es el problema con ese tipo de predicación? Que a la larga produce personas en la iglesia dependientes del predicador. Yo soy el gurú que lo sabe todo, yo soy el que tengo el consejo apropiado. Yo puedo ayudarte, pero tú tienes que depender de mí, tú tienes que dejarte guiar por mí. Ahora, ¿qué pasa cuando un predicador predica a Cristo y a este crucificado?
Pablo dice, Cristo es poder de Dios y sabiduría de Dios. ¿Tú quieres que las personas realmente dependan de Cristo? Llévalos a Cristo. Eso parece muy simple. Nosotros debemos abordar los problemas que la gente tiene. No es que yo no predico en la iglesia nuestra acerca de la depresión o de la soledad o de cualquier otra cosa. Pero yo quiero que las personas que están allí sentadas, que se sienten deprimidas, que se sienten abatidas, que se sienten destruidas, que se sienten solas, yo quiero llevarlos a Cristo, no a mí, no a mi consejo. Porque Cristo es poder de Dios y sabiduría de Dios. Lleva al pecador, lleva al creyente a depender de Cristo, y Cristo será para él poder y sabiduría a lo largo de toda su vida, no importa el problema que tenga. Entonces nosotros fuimos llamados a predicar el Evangelio para que la fe de los que nos escuchan no esté fundada en la sabiduría de los hombres, sino en el poder de Dios. Y Cristo es el poder de Dios. Lleva a los hombres a Cristo. Lleva a los hombres a depender de Cristo. Lleva a los hombres a tener una relación personal con Cristo, no contigo, con Cristo. Y tú estás haciendo lo mejor que puedes hacer desde un púlpito. Escuchen una vez más el mensaje de Pablo. Pero voy a leerles ahora unos versículos antes. Alguien decía que un texto fuera de contexto se convierte en un pretexto. Y ya con esto termino. Escuchen lo que dice Pablo. Capítulo 1, versículo 26. Mirad, hermanos, vuestra vocación, que no sois muchos sabios según la carne, ni muchos poderosos, ni muchos nobles, sino que lo necio del mundo escogió Dios para avergonzar a los sabios, lo débil del mundo escogió Dios para avergonzar a lo fuerte, lo vil del mundo y lo menospreciado escogió Dios, y lo que no es para deshacer lo que es, a fin de que nadie se jacte en su presencia. Mas por él estáis vosotros en Cristo Jesús, el cual nos ha sido hecho por Dios sabiduría, justificación, santificación y redención, para que, como está escrito, el que se gloría, gloríese en el Señor. Así que, hermanos, ese es el contexto del pasaje. Cuando fui a vosotros, yo no fui con excelencia de palabras o de sabiduría. ¿Por qué? Porque yo quiero que ustedes se gloríen en el Señor, no en mí, no en vuestro pastor, no en vuestro predicador. Yo quiero llevarlos a admirar a Cristo, yo quiero llevarlos a descansar en Cristo, yo quiero llevarlos a depender de Cristo, porque Él es poder de Dios y sabiduría de Dios. Que el Señor nos ayude a mantener la integridad de nuestra predicación por el bien de las almas a las que ministramos, pero sobre todas las cosas para la gloria de nuestro bendito Señor y Salvador Jesucristo, quien merece toda honra, toda alabanza y todo honor. Esta tarde, si el Señor lo permite y la tecnología no se cae, vamos a ver dos mensajes más que hemos titulado Características de un buen sermón. Hemos hablado de la integridad en la predicación. Ahora, ¿qué es lo que hace que un sermón sea un sermón? ¿Y qué es lo que hace que un sermón sea un buen sermón? Bueno, eso lo veremos esta tarde. Si el Señor así lo permite, vamos a orar una vez más. Padre, nosotros queremos darte gracias de nuevo por habernos dado en esta mañana, a pesar de los inconvenientes, la oportunidad de predicar tu palabra. Y como orábamos al principio, Señor, que el hecho de que estemos haciendo esto de esta manera tan inusual no sea un impedimento para que nuestros hermanos aquí en Ecuador y allá en Perú se beneficien de la administración de tu palabra. Ayúdanos, Señor, a mantener la integridad del mensaje que predicamos como ministros del Evangelio. Amén y amén.